Bueno, y saludos a todas y todos los estudiantes que nos acompañan el día de hoy en esta nueva sesión síncrona de nuestro diplomado y de esta materia del diplomado. Desde la última vez y la única vez que nos hemos encontrado de manera síncrona, bueno, yo he visto en la plataforma que ustedes ya han realizado la primera tarea obligatoria. Me parece que algunas personas faltan por ensayo todavía. Si hay alguien que no haya consignado el ensayo, aun y cuando la consignación no estaría a tiempo, no deje de hacerlo. No quiero dejar de leer el ensayo. Yo estoy en mora con las calificaciones, las cuales tendrán al final de esta semana. Y bueno, durante la sesión de hoy vamos a perfilar los contenidos de los módulos 2 y 3 de nuestra materia. Les hablaba, les hablaba que debe haber habido algún cambio en ustedes desde que tuvimos la primera sesión hace, me parece, unos 15 días o 3 semanas aproximadamente, hasta el día de hoy, porque eh, han tenido acceso al material que está allí colocado en la plataforma. Entonces, yo la primera reflexión que quisiera hacer el día de hoy es, nosotros abordamos en la sesión pasada barreras o obstáculos genéricos del acceso a la justicia y ustedes ejemplificaron cuáles eran las barreras más comunes de acceso a la justicia que tenían en cada uno de sus países. Recuerdo a las compañeras de México, recuerdo a la compañera de Argentina, recuerdo también menciones a lo que sucede en Chile. Ahora, en función de lo que han revisado y del ensayo que ya prepararon, ¿ha habido algún cambio en su percepción sobre las barreras del acceso a la justicia o ratificarían las ideas que tenían al iniciar esta materia? Quisiera iniciar la discusión del día de hoy con esa pregunta un tanto retórica y ahora les doy la palabra a ustedes. En función de lo que han leído, ¿hay algún cambio en su percepción o mantienen la misma posición que sostuvieron al inicio de la cátedra cuando nos reunimos hace 2 o 3 semanas? A ver quién se anima. Veo a Erika, a Natalia, a Pamela, a Sharon, a Virginia, a Cintia, a Luis Eduardo, a Marimar. Yo considero que se mantiene, según yo, los obstáculos, Ok, que uno los ve. o sea, ¿consideras, Pamela, que son más o menos los obstáculos que has revisado en las lecturas son más o menos los mismos que logramos perfilar en la sesión anterior y que ya tú tenías en la mente rondando, ¿cierto? Sí, sí. Ok. Ahora vamos a dar la palabra a Eric. Eric García, adelante. Sí, muchas gracias. Digo, de mi parte no hubo un cambio, sino más bien fue entender más a detalle, ¿no? La complejidad. eh, y, y en el contexto político, ¿no? Entender, a lo mejor es más claro entender cómo el contexto económico afecta, este, pero el contexto político, digo, también es muy relevante, ¿no? A lo mejor eso, bueno, sería un poquito más claro, ¿no? En países no sé, con regímenes más autoritarios, pero digo, democracias, ¿no? Entre comillas, como México, eh, sí, a lo mejor puede ser un poquito más, digo, no tan sencillo, ¿no? Identificar, digo, hay un reto y en mi contexto, ¿no? Me puse a identificar, o pensar, ¿no? En cómo afecta digo, por mi trabajo, ¿no? Personas migrantes y es la presión, ¿no? Que en ocasiones, ¿no? El gobierno de Estados Unidos,
mete el gobierno mexicano, ¿no? Para controlar el flujo, ¿no? De personas migrantes y esto puede afectar a que personas no tengan acceso a protección internacional, ¿no? Ujú. Eh, pero no fue un cambio, sino más bien me ayudó a mejor entender, ¿no? Estas barreras. Gracias, Eric. Ese punto que tú acabas de detallar, no recuerdo si lo conversamos en la oportunidad pasada, pero es la externalización de fronteras que tiene México como una política en función de las alianzas que logró generar con Estados Unidos para ello, ¿no? Y esa externalización de fronteras en algunas oportunidades genera barreras en el acceso a la justicia, sobre todo de personas migrantes. Y si son personas migrantes indocumentadas, las vulnerabilidades incluso se exacerban. Bueno, tú acabas de colocar allí sobre la palestra, además el tema de el contexto político. Eh, y el contexto político influye mucho en el acceso a la justicia. La verdad es que influye en todo el derecho en términos generales, pero sin duda alguna que influye en el acceso a la justicia. Sin irnos a casos extremos, como es el caso de Venezuela, en donde la falta de independencia del Poder Judicial es un elemento de contexto que irrumpe en el acceso a la justicia. Este tema que tú acabas de plantear, Eric, de la decisión política de externalizar fronteras de Estados Unidos y los acuerdos de Estados Unidos con México pueden generar algunas barreras puntuales. Lo mismo ocurre también con decisiones políticas que han ocurrido en Chile y que han afectado a personas migrantes por la política de deportaciones en un formato eh, sin acceso al derecho a la defensa que ha ejecutado en el pasado reciente el propio Estado chileno. Ahora, ¿quién más se anima? ¿Qué otra persona se anima, ¿no? En plantearnos si ha habido un cambio en función de lo que han leído o ha habido una profundización en el entendimiento de estos conceptos. Y la verdad es que es interesante si hacen lo mismo que acaba de hacer Eric, que es mencionar algún ejemplo concreto en sus países de origen. Yo quería comentar algo, Adelante, Natalie. que bueno, yo soy de Chile y me pasó algo muy parecido que lo que comentaba Eric. Siento que yo trabajo inserta en el Poder Judicial y pensé que desde adentro uno sabe que el sistema tiene falencias, pero de alguna manera pensaba que estábamos trabajando muy bien y teníamos muy buen acceso a la justicia. Entonces, cuando uno empieza a leer los papers, no se da cuenta que uno puede ampliar un poco más la mirada y ahí recién empecé a ser consciente de algunas cosas que de alguna manera uno ya tenía normalizadas como que, bueno, eran así. Entonces me permitió también ampliar la mirada y darme cuenta que tal vez no estábamos tan bien como yo pensaba, que habían otros aspectos que yo no estaba considerando en la realidad. Entonces, sí, yo sí, al menos en mi caso sí siento que la visión cambió. Oye, agradecido por tu intervención, porque además tu intervención da cuenta del poder transformador que pueden tener estas lecturas, que parecen muy sencillas, que están colgadas en una plataforma, pero que vistas con una pequeña cuota de tiempo e internalizando su contenido, pueden generar un efecto de transformación. Y en el caso tuyo, Natalie, que nos comentas que eres funcionario del Poder Judicial en tu país, eh, bueno, ese cambio de perspectiva estoy seguro que será muy útil. No obstante, y en favor del sistema judicial chileno, desde la distancia, porque yo no soy abogado en Chile, pero desde la distancia, por lo que he compartido con colegas chilenos del Poder Judicial y fuera del Poder Judicial, bueno, la verdad es que es bastante funcional en relación a otras experiencias comparadas en nuestra región. ¿Es perfecto? No, no es perfecto. Eh, y de hecho, nunca vamos a llegar al punto de perfección en estos temas porque van en constante transformación. Así que gracias por tu comentario, Natalie. ¿Alguien más desea intervenir en esta primera pregunta rompehielo de la tarde de hoy? No sé si Marimar, Pamela, Sharon,
¿Se animan? Bien, si no hay más intervenciones sobre este punto, entonces pasemos a lo que tengo preparado para el día de hoy. Eh, a mí me gustaría que el día de hoy nosotros dividiésemos esta sesión en dos grandes secciones. Una primera sección en la que abordemos, bueno, obstáculos internos y obstáculos relacionados con el contexto internacional para el acceso a la justicia, pero allí quisiera que desgranáramos un poco sobre una clasificación que no es la clasificación única de obstáculos o de retos para el acceso a la justicia, pero que puede ser de fácil entendimiento para nosotros. Por una parte, los obstáculos institucionales y por otra parte, obstáculos en el orden social, cultural y económico. Ahora, en cuanto a los obstáculos internos, vamos a imaginarnos un litigio de cualquier tema que ustedes deban hacer de manera interna en la jurisdicción de sus países o una petición que deben hacer en la jurisdicción de sus países. ¿Cuáles asociarían ustedes que son esos obstáculos internos fundamentales que encontrarían para poder acceder a la justicia en cada uno de sus países? Hago la pregunta. Partiendo de la base que cada uno de sus países tiene una realidad contextual distinta. De hecho, yo me atrevería a decir que cada una de estas realidades contextuales terminan siendo como la huella digital que es única, ¿no? Eh, Aunque al mismo tiempo es cambiante, porque los contextos en los países son variables a lo largo del tiempo. Pero si hablásemos de los obstáculos internos, y ya ustedes revisaron el tema de los obstáculos internos, ¿cuáles creen ustedes que serían esta tipología de obstáculos que encontrarían en Chile, que encontrarían en Ecuador, que encontrarían en México? A ver, les oigo un poquitito. Yo considero que obstáculos internos es la discriminación. Em, uno, yo veo bastante discriminación en la pobreza, porque al haber pobreza, la gente no accede a educación, a buena educación, Ujú, no accede a salud. Y por lo tanto, yo acá donde lo veo más fuerte eh, es en el tema de las susceptibilidades de adopción, en donde a veces uno ve que le quitan los hijos a los pobres por ser pobres, porque en el fondo no tienen acceso a quizás a pagarle a alguien que te cuide a tu hijo, no tienes acceso a tener buena salud para tener buenos tratamientos, de que tienes dificultades mentales, depresión, el sistema público de salud es muy deficiente, entonces ya esa merma cultural que está muy ligada a la pobreza, también el hecho que viven en espacios peligrosos, que con pocas condiciones higiénicas quizás y que a veces es pobreza. Entonces, creo que eso se ve una discriminación muy relevante acá en mi país. Ok, gracias Pamela por compartirlo. He anotado acá que tú hablas de discriminación por pobreza. Vamos a tomar otras intervenciones y luego entonces les voy mostrando lo que les tenía preparado. Eric, adelante. Gracias. Sí, si entiendo bien la pregunta, es obstáculos internos propios del sistema judicial, ¿no? Así es. Ya. Sí, bueno, aquí en México, varios, digo, sobrecarga de casos, digo que es algo
tarda mucho, ¿no? El tratar de procesar, ¿no? Como lo has mencionado. Sí, un caso te puede demorar, no sé, bastantes años, ¿no? Um, si tienes suerte, ¿no? Porque muchas veces se quedan en pausa y ahí se quedan en el escritorio. Este, algo que también, algo más sistémico, ¿no? Me llamó mucho la atención este concepto de que son como instituciones pasivas, ¿no? Los tribunales, que deben de ser movilizadas por el demandante, ¿no? Este, eh, que- digo, digo un caso muy, bueno, digo, sabemos, muchas veces se sabe, ¿no? O sea, si alguna institución, tiene malas prácticas, está violando la ley, y lo pueden saber todas y todas, pero no importa si alguien no pone una demanda. Entonces creo que es algo sistémico también. Digo, es lo que se me viene ahorita a la mente. Mira, ese tema que tú planteas de las instituciones pasivas es muy importante porque la configuración de la mayoría de los órganos de justicia, salvo los órganos de investigación penal, pero cuando tú vas a la jurisdicción civil a resolver problemas mercantiles, problemas civiles, en algunas oportunidades en los administrativos también, aunque allí impera también un principio que es el principio de autotutela del Estado, eh, pero también en los asuntos laborales o de asuntos de conflictos entre trabajadores con sus patronos. Eh, en la gran mayoría de la configuración de los sistemas judiciales, tiene que mediar el derecho de acción, el interés de la parte en dirigir una petición para poner en funcionamiento el órgano judicial o el órgano administrativo en cuestión. Ya cuando estamos en materia penal, en virtud de que se parte de la base de que la comisión de delitos afecta el orden público estatal y en consecuencia debe el Estado iniciar de oficio un proceso de investigación. Ahí suelen tenerse a los ministerios públicos, a las fiscalías acusadoras, como esos órganos que dirigen esas investigaciones y esas persecuciones penales. Pero el común denominador es lo que tú planteas, Eric, ¿no? Esa pasividad, ¿no? De esperar a que sea una de las partes la que a través del derecho de acción plantee, y estoy hablando aquí en términos muy jurídicos y de proceso, plantee una pretensión, es decir, una solicitud a un órgano jurisdiccional para tutelar un derecho, ¿no? Eh, Eso se termina convirtiendo en un obstáculo cuando hay otros elementos, como por ejemplo elementos económicos asociados a los costos del proceso, o elementos culturales, por ejemplo, que una población indígena no maneje el idioma castellano para iniciar un proceso judicial, se terminan convirtiendo en barreras de acceso a la justicia. Pero bueno, gracias por la intervención. Veamos, ¿alguien más tiene algún comentario? Además de Pamela y de Eric. ¿Nadie más? ¿Nadie más puede identificar algún obstáculo interno para los que se han incorporado recientemente? Un obstáculo interno. Ya te vamos a dar la palabra, Luis, y a Victoria también. Entonces, la pregunta sería, identificar un obstáculo interno en el acceso a la justicia en cada uno de sus países, basado en las lecturas que ya han hecho y que están colgadas en la plataforma. Vamos a dar la palabra primero a Victoria y luego inmediatamente a Luis Eduardo Flores. Adelante, Victoria Méndez. Muy buenas tardes, no sé si me escuchan, cualquier cosa me dicen y pues ya procedo a ver si me conecto a otra red. Yo realmente en Guatemala, pues yo soy de Guatemala y encuentro varios problemas internos que me parece muy interesante. El primero de ellos creo yo que es la alta carga administrativa que en Guatemala tienen los magistrados de las altas cortes, es decir, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad. En Guatemala, pues
no existe únicamente una Corte Suprema de Justicia, sino que también existe una Corte de Constitucionalidad como un poder suprapoder, por así decirlo, es decir, una corte totalmente independiente de la Corte Suprema de Justicia y totalmente independiente del organismo judicial, a pesar que sí está compuesta pues por jueces y demás, ¿no? A pesar de que son independientes, es interesante y se rigen por distintas leyes, es interesante ver pues las similitudes en las problemáticas que ambas presentan, ¿no? Entonces, el primero es que los magistrados tienen una alta carga administrativa, es decir, ellos son los encargados pues de principalmente quien ejerce la presidencia, y esta presidencia es rotativa anualmente. Entonces, el presidente del pleno de la corte es el encargado de hacer pues nombramientos, remociones y ver todo el tema de personal. Esto pues realmente ocasiona una gran carga administrativa que muchas veces hace que, junto con otro problema que es la alta carga de casos que entran a conocer la Corte, principalmente la Corte de Constitucionalidad, aquí en Guatemala creo yo que es un ejemplo muy preciso y muy claro. Entonces, sumado con esta alta carga de casos que la Corte entra a conocer, muchas veces no es posible dar esa justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Porque a mi criterio el acceso a la justicia no se refiere únicamente a acudir a un tribunal, ¿no? O poder plantear una pretensión o algo por el estilo, sino que también se refiere a que la justicia se dé pues pronta, cumplida y en los tiempos preestablecidos por la ley. El caso de Guatemala es muy interesante y perdón si me alargo en mi intervención, pero a mí me apasiona y me gusta muchísimo el tema. Y es interesante porque en Guatemala existe un recurso que se llama amparo, me imagino que en varios de los otros países también ha de existir. La particularidad en Guatemala es que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, es decir, a todo cabe un amparo, que es un recurso extraordinario que puede plantear cualquier persona cuyos derechos se vean pues violados o haya una amenaza de derecho. En este sentido, no existe dentro de la Corte un protocolo previo para decidir si es procedente o no es procedente entrar a conocer determinado caso, sino que por ley la Corte tiene que entrar a conocer y con posterioridad pues ya se hace o se evidencia que existen pues ciertas falencias de forma y pues que hay que modificarlas o algo por el estilo, pero no existe como un filtro previo, a diferencia de otros países como es, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, esto ocasiona pues una alta carga en las cortes. Y más allá de eso, creo yo que otro problema muy interesante de evidenciar acá en Guatemala es también que no existen muchas veces parámetros para la entrada de estos magistrados o de los letrados o de los abogados asesores o similares dentro del organismo judicial y dentro de la Corte de Constitucionalidad. Y esto, por más que pareciera que no se ve relacionado con el acceso a la justicia, a mi criterio es un elemento totalmente vinculante y directamente relacionado, principalmente porque todos estos asesores de magistratura, es decir, los letrados o los abogados asesores que son los encargados pues en Guatemala de realizar ese análisis previo de los casos que se presentan, buscar todo este tipo de jurisprudencia y darle una posible solución al caso al magistrado para que luego el magistrado pues tome o no tome el criterio, ¿no? Y decida. Es muy interesante porque a medida que no existen criterios o parámetros para seleccionar a estos individuos que realmente realizan un trabajo pues sustancial en la decisión de los casos, no se está violentando de manera directa el acceso a la justicia, porque pueden existir criterios no necesariamente objetivos o criterios lastimosamente muchas veces pues raciales o de género que hacen imposible a muchas personas poder acceder a una justicia pronta, cumplida e incluso pues objetiva. Entonces creo yo que estos son algunos de los problemas y perdón que mi intervención fue un poco... No, totalmente agradecidos, Victoria, con tu intervención. Me detengo en dos puntos. El primer punto, el amparo, o que en Colombia se llama acción de tutela, que realmente ese es un común denominador que existe en los sistemas de derecho latinoamericanos y no es más, y así lo ha definido incluso la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos,
no es más que un recurso del que disponen los justiciables para obtener una tutela reforzada de sus derechos fundamentales. Ese recurso del que disponen los justiciables suele ser canalizado de distintas maneras en las jurisdicciones de nuestros países de América y el Caribe. Suele ser la jurisprudencia en algunas oportunidades, cuando no hay una ley especial que regula el amparo constitucional o la acción de tutela, suele ser la jurisprudencia la que en un proceso evolutivo termina confeccionando cuál es la estructura final para plantear cuáles son los requisitos de admisibilidad y procedencia de un recurso de esta naturaleza, que repito, lo que busca es la tutela reforzada de los derechos fundamentales. Mencionaste otro punto, que era el punto de acceso a de letrados y de personas en el Poder Judicial. Sobre eso quiero que volvamos luego, que recojamos todas las intervenciones, porque allí, tal cual como esa patología que tú has planteado, Victoria, puede generar efectos de falta de confianza en el Poder Judicial, pero también puede generar efectos diferenciados como lo que mencionabas de las políticas o del pensamiento sobre temas de género o de igualdad de género que pueda tener alguna de las personas que están dentro de ese Poder Judicial en Guatemala. Lo dejamos hasta allí, ese comentario, y seguimos con la intervención de Luis Eduardo, que había alzado la mano. Luego tenemos a José Ceballos. Adelante, Luis Eduardo. Sí, gracias. Buenas tardes. ¿Sí ¿Se escucha bien mi audio? Sí, 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 te entendemos. ¿Sí se escucha? Sí, Gracias. Ok. Yo me encuentro en México, específicamente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Les voy a platicar aquí el acceso a la justicia, al igual que en las demás regiones, bueno, es un derecho humano consagrado en la Constitución Federal, en el artículo 17. Y si lo vemos desde una política en los de gobierno que tenemos en México, son federal, estatal y municipal, sí, me voy a referir al Poder Judicial de los estados y federal, sí, partiendo desde justicia federal, que es quien resuelve amparos y la justicia de los estados. En específico, repito, aquí en Jalisco, el problema que yo veo desde hace más de 10 años que me dedico a esto, es falta, punto número uno, la falta de infraestructura, ¿sí? Falta de espacios adecuados, más amplios y aperturar más juzgados, ¿sí? Yo me dedico mayormente a litigar materia mercantil. Tenemos desde el 2015, o sea, hace 9 años que abrieron 9 juzgados orales, pero anteriormente, cuando yo iniciaba hace 15 años, 10 juzgados mercantiles para toda la ciudad de Guadalajara y la zona metropolitana, lo cual es muy poco, ¿sí? Entonces, yo veo ahí un foco interno de falta de esa infraestructura como punto número uno. Como punto número dos, la falta de personal tanto auxiliar, administrativo, secretarios, notificadores, para que vaya funcionando la impartición de justicia con más agilidad, ¿sí? Porque dicen por ahí, justicia retardada es justicia denegada. cierto. Incluso hay a veces que está tardando hasta un mes en salir un acuerdo en algunos juzgados en materia familiar o en materia mercantil, te tardas 3, 4 semanas en que te salga a veces un acuerdo de trámite, lo cual es mucho, y ahí ese tipo de detalles va entorpeciendo la justicia. Y como punto número tres, yo podré decir la cuestión presupuestal. La cuestión presupuestal. Acá en México tenemos un Consejo de la Judicatura que existe a nivel federal, un Consejo de la Judicatura que es quien vigila, disciplina al Poder Judicial de la Federación, y en los estados, específicamente, repito, en Jalisco, donde me encuentro yo, se encuentra el Consejo de la Judicatura.
¿sí? Que a través de este Consejo de la Judicatura, pues llega el presupuesto jurisdiccional. A veces no llega de forma completa o como quisiéramos nosotros como abogados postulantes y en consecuencia en beneficio de los justiciables, ¿sí? Porque nosotros como postulantes, bueno, el justiciable no entiende esta situación de que se retrasa el dictado de una sentencia o de un acuerdo, porque incluso falta pues esa proveer pues de los recursos incluso de hojas para imprimir un acuerdo o una sentencia, pues. Entonces es la situación que desde mi experiencia yo la he vivido y que es cierto estoy en que sí causa un problema para acceder al acceso a la justicia. Como decía nuestra compañera, también aquí en México el propio artículo 17 constitucional refiere los principios de acceso a la justicia, pronta, completa, imparcial y gratuita. Se lee muy bonita y cuando yo lo digo en clase, que también me dedico a la docencia, pues me dicen, profe, eso no existe. Y me da pena como profe, ¿sí? Digo, no tapo el sol con un dedo, se lee muy bonito en el texto constitucional, sin embargo es una realidad que esos principios en ocasiones no se cumplen. Y como factor interno, yo veo eso. Sería mi intervención, les agradezco mucho su atención. No, pues muchísimas gracias al profesor Luis Eduardo por la intervención y además por plantearnos esa visión de práctica profesional privada en derecho mercantil allá en Jalisco, que además se plantean todas estas barreras físicas al acceso a la justicia. Sigamos con las intervenciones. Yo había visto una mano levantada, ya voy a recordar el nombre, José Ceballos, tenía la mano levantada. Ceballos, Adelante, José. muchísimas gracias. Pido excusa por los problemas técnicos que tuve para entrar, pero ya se resolvió. Para mí es preocupante llegar tarde a un compromiso de este tipo, pero si me permiten quisiera dar algunas ideas sobre la dificultad del acceso a la justicia. Yo creo que son múltiples y diferentes, pero se coordinan las razones que de alguna manera provocan dificultades, obstáculos en el acceso a la justicia. Hay un problema estructural muy serio en nuestras sociedades y en la conformación de los poderes del Estado, en el cual, por ejemplo, el Poder Judicial no tiene los recursos que tienen otros poderes del Estado. Y entonces tiene la dificultad de poder desarrollarse en los niveles que reclama la realidad. Eso es un primer elemento porque yo sé que no puedo abusar del tiempo. La segunda dificultad, que no sé si llamarle estructural, es que no es tan independiente la justicia nuestra del resto de los poderes del Estado, por no decir del poder ejecutivo del gobierno. Digo del resto porque el presupuesto de justicia, como creo que en toda parte en Dominicana, se decide en el Congreso. Y algunos de los responsables del Consejo de la Magistratura lo determina un conjunto de personas donde la mayoría no son necesariamente del Poder Judicial, ni siquiera del Ministerio Público. Entonces, eso viene, digamos, motivándose desde hace tiempo en cada uno de nuestros países para hacer la justicia un poquito más efectiva, pero también más coherente con la democracia. Hay una relación democrática muy seria que va haciendo perder derecho precisamente por situaciones estructurales o de falta de educación, de preparación del personal o de los jueces o de los fiscales. Pero llama mucho la atención, y con esto termino, un aspecto que para mí es importante. Y ese aspecto es que todo lo que gira en justicia ahora mismo se desarrolla en función de los actores internos de justicia. Se preparan los jueces, se preparan los tribunales, se preparan a los abogados y el colegio de abogados y ese tipo de cosas, pero hay poca atención a la población que debe usar ese servicio. Generalmente cuando hay población que está en los límites de pobreza, es decir, cuando digo los límites, que por ahí se habla de que hay 2 niveles de pobreza o 3. Entonces, eso
obliga a buscar una solución que no es tan fácil, pero hay que buscarla. Y a veces parece que no se tiene claro de parte de las autoridades que eso es necesario. Y crea que el último elemento afecte el acceso a justicia, por lo que ya dijimos, pero afecta también porque no permite la defensa. Es decir, la defensa es un derecho importante en ese aspecto de cualquier persona. Por ejemplo, aquí hay mucho debate ahora sobre cada vez que se hace un sometimiento a alguien que se le está acusando de corrupción, entonces reacciona el sector donde él pertenece diciendo que es persecución política y que no se puede creer en la justicia y no sé qué. Por el otro lado, y gracias a Dios, hay una serie de movimientos sociales pidiendo que se le ponga fin a la impunidad que ha ido cobrando algún tipo de fuerza, porque ciertamente no hay un corrupto sentenciado en ningún tribunal, por lo menos en proceso sí, pero no hay ningún. Entonces, eso ha ido provocando que la sociedad civil, que algunos sectores de la parte del derecho, de los profesionales del derecho, empiecen a ver la cosa diciendo, bueno, a seguir con impunidad no es tan fácil. Entonces se mezclan muchas cosas, más lo que ustedes dijeron. A veces hay reenvíos que hacen obligar a que un proceso judicial dure 5 años, 6 años, 7 años, en una de sus instancias. Entonces, ahí estamos. Entonces, por ahí es que vemos las dificultades del acceso a justicia. Yo creo que está muy obstaculizada y el beneficio al derecho de la persona es el mayor daño, en el sentido de que el Poder Judicial, como ya dije, está recogiendo, no tiene el mismo trato económico ni la misma credibilidad ante los otros poderes del Estado que le permita hacer un ejercicio realmente independiente, como se dice. Es decir, eso está en veremos. Segundo, hay una serie de tecnicismos que obligan a retrasar los procesos. Y tercero, el que se tiene que beneficiar de la justicia, sea por protección de su derecho, o sea para que pague por sus errores, ese no tiene ningún tipo de educación y mientras más pobre es, menos posibilidad tiene por un problema económico que se presenta ahí. Entonces se ha ido avanzando, no es que no hay nada. Y hay jueces comprometidos con esto y sobre todo juezas y se está haciendo un esfuerzo. Pero son obstáculos que tenemos que buscar la manera en conjunto, porque no se trata de ponerle la cara ahora al sector justicia. Ahí hay responsabilidad de cada parte, ¿no? De la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, de la clase del derecho, de abogados, de las universidades. Yo no sé si pasa eso y con esto termino y me excusan. En cada uno de los países de ustedes. Yo creo que este país, que es muy pequeño, que tiene 16 universidades, la carrera que tiene más estudiantes es la de derecho. Y de ahí salen profesionales constantemente y la cantidad de los profesionales, les prometo para el próximo encuentro, la cantidad de, de, de profesionales del derecho que hay, y es increíble. Ahora la calidad, ¿dónde está? Sí. Por ahí hay ese problema. Y después es una pregunta en el aire. Yo estuve trabajando con un movimiento de la sociedad civil que se llama Participación Ciudadana de la República Dominicana. Y desde ese movimiento impulsamos la posibilidad de apoyar al Poder Judicial en su proceso de reforma y presentamos, con el apoyo de algunos organismos internacionales, una propuesta que creo que se está desarrollando en casi en todos los países. En México hay bastante trabajo de esto, y otros países como Colombia, de impulsar lo que le estamos llamando nosotros, que eso quisiera después discutirlo con ustedes, el acceso a justicia. Es cómo crear mecanismos que faciliten la educación y la defensa de las personas que deben hacer uso de la justicia coordinado con el mismo Poder Judicial. Y que ahí entonces están funcionando muy bien los métodos alternos de resolución de conflictos. No visto ya desde el punto de vista diríamos, de negociadores, de cosas de estas que entran ya a situaciones más de Estado, sino de que la gente conozca lo importante que es mediar o que es negociar, aunque no vaya a un tribunal normal de justicia, porque entonces lo congestionamos como hasta ahora. Hemos avanzado bastante en eso, pero quisiera después profundizarlo con ustedes. Me disculpan, llegué tarde y Gracias. hablé demasiado.
Gracias, José, por la intervención y además por plantearnos esos datos de contexto en República Dominicana. Aquí tomé nota sobre la preocupación en cuanto a temas estructurales, un comentario, una reacción rápida, ¿no? Y sujeta a discrepancia de parte de cualquier otro compañero acá en esta sesión. Yo entiendo que los poderes legislativos en nuestros países de América Latina y el Caribe suelen ser los que manejan la aprobación de los presupuestos nacionales, ¿no? Y allí, en esas leyes de presupuestos nacionales, se determinan las partidas que han de tener cada uno de los poderes públicos del Estado y luego hay una distribución interna en cada uno de los poderes públicos del Estado. Yo no he encontrado otra manera mejor de distribuir el presupuesto estatal que a través del Poder Legislativo, porque es el órgano de mayor representación política que tienen, bueno, que tienen cada uno de los países, ¿no? Por los países de corte presidencialista tienen a un presidente o presidenta de la República elegido democráticamente. Sin embargo, la representación a través de cámaras de diputados o senadores suele estar en el poder legislativo. En cambio, en el poder judicial, las personas suelen ingresar, evidentemente no por una elección popular, sino por un concurso de credenciales. Ese es el escenario ideal. Que el sistema de selección del presupuesto nacional a través del Poder Legislativo sea perfecto. No, evidentemente tiene sus imperfecciones. Cuando usted tiene, por ejemplo, y aquí le cito un ejemplo de laboratorio. Si usted tiene una coalición política con una mayoría temporal en la Cámara de Diputados o de Senadores en donde se aprueba el presupuesto nacional y esa mayoría temporal, a ese grupo político le interesa mellar la independencia del Poder Judicial, Ujú. un mecanismo de ataque que evidentemente tienen es, bueno, disminuir las capacidades económicas del Poder Judicial para hacerlo flaquear, bien sea que ese sea un plan a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, ¿no? Aquí les estoy pensando un poquito en un formato maquiavélico sobre cómo derribar un poder judicial desde el punto de vista económico, porque eso pasa y eso hay personas que lo piensan y procuran ejecutarlo en la realidad. Ahora, de que el Poder Legislativo es el órgano de mayor representatividad para hacer estas tareas, de eso no tengo duda. Y acá la segunda reflexión y reacción que quería hacer a la intervención del compañero Ceballos en República Dominicana es, eh, fíjense a quién ha hablado en los 40 minutos que llevamos de la sesión de hoy, aquí han hablado personas de Chile, personas de Guatemala, personas de México, personas de República Dominicana. Bueno, evidentemente yo que soy venezolano, pues también he tenido mi derecho de palabra. Vean ustedes cómo en cada uno de nuestros países los contextos son variables. Lo que les decía en la primera parte de la reunión, cada contexto en materia de acceso a la justicia es como la huella digital. Es individual por país. Em, Evidentemente que en estas sesiones no vamos a encontrar soluciones definitivas a cada una de las patologías planteadas en el acceso a la justicia, pero lo que sí es un objeto de este diplomado es que nosotros remojemos en nuestro pensamiento estas patologías, las logremos identificar en el contexto en el que nosotros trabajamos y procuremos ayudar en derribarlas, ¿no? Y en lograr favorecer el verdadero y real acceso a la justicia en nuestros países. Tarea que parece utópica, eh, pero si ustedes están haciendo este diplomado, supongo que están comprometidos con ella, ¿no? Al igual que yo. Ok, vamos a ver si hay alguna otra intervención en función a Eduardo, la... solo una aclaración si se puede, cuando Sí, pueda. sí, sí, adelante, adelante. Me parece muy interesante lo que usted está planteando porque no podemos casarnos con una causa que nos es difícil a nosotros resolverlo, cuando tiene que ver con la integración de un país y que debemos aportar, pero no debe ser la idea nuestra que lo vamos a resolver solo. Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con
pues te voy a decir contigo, pues te veo Sí, joven. Entonces, en el aspecto de que las instancias de toma de decisiones, el Congreso es una de las determinantes, y no estoy opuesto a eso, creo que es al Congreso que le corresponde. Ahora hay un elemento que está muy en boda, en este momento, en boda. O sea, nosotros aquí en Dominicana, el partido de gobierno controla la mayoría de la gente del Congreso. Bueno, la gente lo apoyó. Ahora, nosotros pensamos que esa mayoría no puede cometer los errores que tú habías señalado. O sea, no puede inclinarse a un interés particular, porque lo ideal es que el Congreso tenga varias representaciones de intereses. Entonces, yo estoy de acuerdo con el papel del Congreso, pero hay cosas en los congresos a veces con respecto al presupuesto. Le voy a plantear una que yo no quisiera que se dé en sus países. El Congreso Dominicano, sobre todo la Cámara, el Senado, decidió hace 10 años que como ellos no tenían presupuestos individuales, los senadores, el Congreso tiene un presupuesto, pero colocaban el ejemplo del alcalde. El alcalde tiene un presupuesto. Ahora, ellos decían, como no tenemos eso, vamos a emitir una ley, aprobar una ley en la cual cada senador debe recibir un porcentaje de $5 por voto alcanzado en las elecciones. mm, No sé si me voy a entender. sí, sí, Entonces, sí, cada sí. senador está recibiendo un porcentaje de recursos que para la población no es correcto, porque el argumento que ellos dan es que ellos no tienen recursos para ir a hacer campaña cuando vuelva la campaña electoral para ir a reelegirse. Entonces, ahí hay un fallito que habría que resolverlo por otro lado, y eso también puede afectar, eso es a eso que me estoy refiriendo, el presupuesto de otras instituciones para ellos poder tener esos $5 por votante que lo apoyó, mensuales. Sí, mensual. ¿Entiendes? Entonces son puntos de vista que no invalidan el Congreso, pero que afecta al Poder Judicial. Y como estamos hablando de obstáculos al acceso a justicia, que tiene mucha vertiente, pongo ese como ejemplo, pero el Congreso es la base fundamental de controlar a los ejecutivos y de poder aprobar leyes que estén en el momento que se requiere por la seguridad jurídica, por la seguridad ciudadana y por el desarrollo del país. Vuelvo y digo, ahora sí me callo para no cansarlo a ustedes de hablar No, tanto, pero no, es la idea que tengo, ¿no? no, gracias, gracias. Y bueno, no es mi ánimo hacer un ping-pong, pero acaba de comentar algo que me parece interesante. Yo desconocía de esta regulación en República Dominicana. Sin embargo, a bote pronto, me parece que puede ser una regulación que no es proporcional y que debería ser recurrible ante el Tribunal Constitucional colombiano. Colombiano no, dominicano, por Dominicano. quizás logran ustedes encontrar algún argumento de falta de constitucionalidad de esa regulación, porque no parece proporcional, parece un poco de pagar y darse el vuelto al mismo tiempo. Pero bueno, no hagamos, ese digamos, no es el tema más de fondo de esta sesión. No sé si hay alguien que desea hacer alguna intervención similar a las que se han ido produciendo en la sesión de hoy. Veníamos hablando de los obstáculos internos y cada uno de ustedes ha ido ejemplificando algunos de los obstáculos internos que identifican en las jurisdicciones en donde realizan su trabajo. Acá ha saltado gente de Chile, de Guatemala, de México y de República Dominicana recientemente. No sé si las colegas de Argentina o no sé si alguien más de México, que sé que hay por acá un público mexicano importante, desea hacer alguna intervención sobre esto, o continuamos con lo siguiente. Bien, si no hay más intervenciones sobre los obstáculos internos, apliquemos la misma tesis para los obstáculos externos, relacionados con el contexto internacional. Recuerden que el acceso a la justicia no solamente comporta la posibilidad de dirigir quejas y peticiones a los órganos estatales a lo interno, sino que también implica la posibilidad de dirigir quejas y peticiones
respecto a la falta de tutela de derechos fundamentales por parte del Estado. Y es aquí donde se configuran la infracción a las garantías de los derechos humanos. Les pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Y el ejemplo es, ocurre un homicidio, el homicidio debe ser investigado de oficio por el Ministerio Público del Estado. Ese homicidio no es investigado, en consecuencia nadie es sancionado, nadie es reparado. Hablo de las víctimas y las víctimas supervivientes, puede ser la madre de la persona que fue asesinada, para ponerlo de una manera sencilla, pero esa inacción estatal, esa falta de debida diligencia genera unos efectos y esos efectos se conocen como falta de cumplimiento de la obligación de garantía de derechos humanos. Póngale un agregado usted si esa falta de cumplimiento también es de la obligación de respeto de derechos humanos. Imagínense que la persona que ha sido asesinada fue asesinada por un funcionario policial o por un funcionario militar en ejercicio de sus funciones y se convierte este caso hipotético que les estoy planteando en una ejecución extrajudicial, para hablar en terminología de derechos humanos. Bueno, ¿qué pasa allí? Si no hay una investigación por parte del Estado, lo que debe ocurrir es que y accionados distintos recursos internos que se puedan hacer en la jurisdicción interna, la verdad es que nosotros, como americanos que somos, y miembros del Caribe, tenemos la posibilidad de dirigir quejas y peticiones a organismos internacionales. Les he colocado el caso de una violación típica de derechos humanos, que es la privación arbitraria del derecho a la vida a través de una ejecución extrajudicial. En el sistema interamericano de derechos humanos se prevé la posibilidad de dirigir peticiones individuales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. E iniciado ese procedimiento, el caso pudiese posteriormente finalizar en una resolución de la Corte, una resolución no, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se declare la responsabilidad internacional del Estado por haber infringido sus obligaciones de respeto y garantía en relación al derecho a la vida. Todo esto respecto del caso hipotético que les acabo de dibujar. Y hablo de caso hipotético porque la última evaluación que ustedes deben completar es precisamente un caso hipotético. Entonces quiero que vayamos haciendo ejercicios. Como lo que corresponde ahora analizar son los obstáculos relacionados con el contexto internacional, yo ahora quisiera que ustedes se plantearan este caso hipotético eh, o cualquier otro que se imaginen, por ejemplo, el de unos trabajadores que no han sido atendidos en sus reivindicaciones salariales en el sector público de República Dominicana o de México o de Guatemala. ¿Qué obstáculos externos en el contexto internacional pudiésemos tener para acceder a la justicia? No interna, sino a la justicia en el marco internacional, bien sea de este caso o de cualquier otro que se les ocurra en sus países de origen. Nuevamente les doy la palabra para que reflexionen. A mí me gusta más la conversación que hablar unilateralmente, ¿sí? ¿Qué obstáculos relacionados con el contexto internacional pudiesen ustedes identificar? Si hay alguien que esté aquí familiarizado con los procedimientos en la Comisión Interamericana, o puede sin duda alguna hablar de eso, pero también pueden hablar de procedimientos en la Organización Internacional del Trabajo, o procedimientos o hablar de los procedimientos especiales de Naciones Unidas con sus distintas relatorías. Y hay un montón de obstáculos, un montón. Adelante, Héctor Conde. Bueno, aquí en México pasó justamente la situación de que hubo crímenes de desaparición forzada, pero no teníamos los marcos jurídicos nacionales que reconocieran el delito de desaparición forzada. Entonces había venido el Grupo Internacional de Trabajo, capítulo de desaparición forzada,
y otros especialistas, y en 2011 y 2013 y reconocieron que no, pues, o sea, ni siquiera nuestras leyes podían eh, pues dar cauce legal a los procesos y por tanto tampoco internacionalmente podían hacer nada. O sea, esto es algo como que tiene un efecto interno y externo, ¿no? Entonces, eh, eh, el Grupo Internacional de Trabajo dijo, pues nosotros encantados de poder hacer algo, pero el Estado mexicano primero tiene que reconocer estos delitos. Entonces, de ahí empezó a hacerse un trabajo interno que derivó hasta el 2017 que se creó la Ley General en materia de desaparición forzada, donde ya ahora sí se reconocía y poco a poco los demás estados de la República Mexicana empezaron a reconocer el delito, pero eso, o sea, atrasó muchísimos años los procesos de acceso a la justicia, ¿no? Digo, básicamente sería un ejemplo muy real que sucedió aquí en México hace poco. Gracias, Héctor, por el comentario. Fíjate, como eres mexicano y hablaste sobre desapariciones forzadas, si por casualidad siguen teniendo contacto ustedes con este caso particular, aquí hay un chat, yo me imagino. Yo no estoy consiguiendo el chat acá, no sé por qué, pero hay un miembro del Grupo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas que es mexicano, que es la doctora Ana Lorena Delgadillo. Eh, ya conseguí el chat por acá. Aquí les estoy enviando el enlace al perfil en Naciones Unidas de la experta Ana Lorena Delgadillo, miembro del Grupo de Desapariciones Forzadas, ¿no? Eh, el delito de desaparición forzada, para hacer un comentario al margen, es uno de los delitos más complicados en materia de derechos humanos y que genera unos efectos dañinos de mayor intensidad en los familiares de la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima bueno, está desaparecida, no se sabe si está muerta, no se sabe si está viva, y esa incertidumbre permanece en la cabeza de sus familiares. Yo les puedo citar un caso del que tuve conocimiento con todo esto de la migración, de la movilidad humana masiva de personas de nacionalidad venezolana al extranjero, que han llegado a México, a Chile, a República Dominicana. Una de las grandes, o digamos, uno de los pasos migratorios que se usa es el paso migratorio del norte de Venezuela hacia Trinidad y Tobago. Ubíquense en el mapa de América. Ese es un trayecto que se hace por lancha. Evidentemente estamos hablando de personas muy pobres que se van en unas lanchas con unos motores de 50 centímetros cúbicos, 60 centímetros cúbicos, que son motores pequeños para andar en el mar, y ocurren continuamente naufragios, ¿no? Otro de los pasos marítimos que se utiliza es bueno, hay un tránsito a pie hacia Necoclí en el norte de Colombia, eso es el departamento de Antioquia, y para enfilarse hacia las costas de Nicaragua y Costa Rica por mar, ¿no? O hasta San Andrés en la misma Colombia. Allí también han ocurrido naufragios. A mí me tocó conversar con una de las víctimas, con madres y padres de personas desaparecidas en un naufragio. Allí ocurrió una desaparición y la verdad es que los testimonios eran muy contrastantes. Parte de las víctimas sobrevivientes, hablo de padres, hermanos, tíos, con la esperanza de que sus familiares estuviesen vivos y otra parte no. Y la verdad es que esa incertidumbre hace mucho daño a las personas. Acá yo puedo conectar esto con el tema del que les quiero hablar, que son los obstáculos externos. Fíjense ustedes que en este caso
Fue una desaparición donde las personas salieron desde la isla de San Andrés, se habían trasladado de Necoclí hasta San Andrés y de San Andrés partían hacia las costas de Costa Rica o de Nicaragua, ahora no recuerdo muy bien. Y el naufragio se da en el medio de esas costas de los dos países. Ahí teníamos una triple investigación por parte de tres autoridades estatales sobre lo que había ocurrido. Las colombianas, que tenían el reporte de la salida de la lancha en puerto, las costarricenses, que consiguieron botes salvavidas de la lancha esparcidos en su mar territorial, y las nicaragüenses también, que eran en teoría, digamos, el país de destino. Pero al mismo tiempo estos familiares dirigieron peticiones al Ministerio Público acá en Venezuela. Allí se generaron unos obstáculos externos de contexto internacional muy importantes por la falta de comunicación entre las autoridades. Y en ese caso concreto se lograron avances. Ahora durante el gobierno del presidente Petro en Colombia, las autoridades de Colombia bueno, visitaron San Andrés, hicieron investigaciones, hicieron un levantamiento. Costa Rica, la Armada, digamos, no la Armada, es la Guardia Costera de Costa Rica, porque Costa Rica no tiene Armada. La Guardia Costera de Costa Rica también se involucró en el asunto, pero en el fondo estas personas no han aparecido. Y el solo hecho de poder tener esas interacciones con estas autoridades de países, las víctimas no lo pudieron hacer por propia cuenta. Tuvieron que acudir a organizaciones de derechos humanos a las que les costó muchísimo hacer estos puentes. Entonces, vean ustedes cómo para situaciones de hecho, que en este caso es la desaparición de unas personas que se encontraban en una embarcación que estaban realizando una migración forzada. Vean ustedes cómo el acceso a la justicia, ¿están dirigiendo algún recurso, alguna petición? No, la verdad es que no lo están haciendo. Pero son personas que huyeron de Venezuela por el temor fundado de que su vida se encontrase en riesgo. En teoría, en mi opinión, calificarían como personas refugiadas. Y en el marco de su trayecto, se vieron sometidas a unas vulnerabilidades que implicaron ese naufragio. Y la verdad es que en este caso en particular que les estoy narrando, no ha habido una solución. Y es difícil imaginarse una solución a un naufragio de este estilo. Y lo he conectado con el tema de desapariciones forzadas que has planteado tú, Héctor, pero que tiene muchísimo que ver con el tema de los obstáculos del contexto internacional. En casos complejos, donde hay, digamos, donde debe acometerse la acción de distintos estados, pueden haber obstáculos en el acceso a la justicia. No tengan dudas, porque las autoridades colombianas hicieron una investigación a través de su Cancillería. Sin embargo, no hay investigaciones judiciales en este tema. Las autoridades costarricenses hicieron un paneo a través de su Guardia Costera. Sin embargo, no hay una investigación mucho más profunda en este tema. Y los familiares en Venezuela y en Estados Unidos, que hay otros familiares, porque estas personas tenían como destino final Estados Unidos, siguen el día de hoy sin ninguna noticia de sus seres queridos. ¿Esto es culpa de los estados? Yo no estoy planteando eso, eh, pero solo les planteo esta situación hipercompleja en donde no hay una solución que se haya podido dar, ¿no? Y que se las pongo porque es una vivencia personal que he tenido al haber conversado con esas víctimas. Pero pueden haber otros obstáculos en el contexto internacional. Héctor nos mencionaba el tema de desapariciones forzadas y por eso me conecté con este caso que conocí de primera mano, pero me encantaría escuchar a alguien más de este grupo para que nos pueda ejemplificar algún elemento de contexto internacional que considere que es una barrera en el acceso a la justicia pensado desde sus países. No les pido que lo piensen desde otro país. Virginia, Sharon, Cynthia. Consulta. Adelante. Pamela. Respecto al caso de recién,
entiendo que habían barreras que ciertos países de manera administrativa no hicieron las gestiones como para dar el apoyo. Sí, fíjense, yo les relaté dos mecanismos de apoyo, pero fueron complicadísimos y muy acotados. En consecuencia, sí, hay unas barreras administrativas importantísimas. Y además, hay algo que ustedes habían mencionado en las intervenciones anteriores, incluso tú misma, Pamela, que es el tema de la pobreza, ¿no? Estamos hablando de personas pobres y en consecuencia sus familiares no tienen recursos para trasladarse a estos otros estados y hacer búsquedas, etcétera. Entonces, el elemento de la pobreza termina siendo muy perjudicial para poder acceder a lo que nosotros conocemos como justicia o a lo que interpretamos como justicia. Yo sé de un caso en Chile, pero que resultó bien, pero también porque la persona tenía recursos, tenía conocimiento, que era el caso Atala Rifo y sus niños versus Chile, en el cual la Corte Suprema en principio le quitó la custodia de los niños de sus hijas por su orientación sexual. Y, pero ella recurrió a la Corte Interamericana, claro, ella era jueza, también tenía recursos, y allí accedió favorablemente, y eso yo considero que influyó mucho porque ahora los tribunales en materia de familia ya no están haciendo esa discriminación respecto a la orientación sexual de los padres, es decir, eso no implica que puedas tener más o menos habilidades parentales. Y por lo tanto resultó en algo positivo el poder acceder, pero no sé si para una persona pobre, de escasos recursos, sin acceso, pudiera haberlo logrado. Sí, excelente ejemplo, Pamela. Conozco el caso de la jueza Tala Rifo. Yo lo que me sospecho es que deben haber decenas de Atalas Rifos en Chile. Deben haber decenas de Atala Rifo en República Dominicana, centenares en México, decenas o centenares también en Guatemala y en la Argentina. Ahora, acá yo también quiero hacer una reflexión desde un punto de vista propositivo, ¿no? Y es, el caso de Atala Rifo, ¿por qué es importante? Para quien no lo conozca, busquen en Google el caso de la jueza Tala Rifo y mírenlo, porque además lo tenía planteado mencionarlo hoy, así que me encanta que haya salido. Eh, eh, y el comentario propositivo es el siguiente. El acceso a la justicia, tal cual como está diseñado, o las estructuras de justicia, tal cual como están diseñadas, cuando funcionan de una manera salubre, se basan en el precedente, ¿no? Y vean ustedes las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o plantéense para poder conectar con el tema que estamos abordando de los obstáculos externos. Y este comentario propositivo es, plantéense decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son unas decisiones educativas eh, con decenas o centenares de párrafos con una parte emotiva de las sentencias muy contundente, donde se citan otros precedentes, se debaten y se analizan conceptos. Esa es la estructura que ha tomado la Corte Interamericana para basar sus decisiones por distintas formas. Por distintas razones. Una de las razones es, el sistema interamericano de derechos humanos no es un sistema dotado de grandes presupuestos. En consecuencia, no tiene la capacidad de análisis masiva de casos que sí hay en Europa. Esa ausencia de recursos económicos ha hecho que la respuesta de la Corte Interamericana, con todas sus limitaciones, sea hacer estas sentencias educativas, ejemplificativas, con la intención de que, basados en el principio de buena fe del cumplimiento de los tratados internacionales,
los estados que forman parte de la Corte Interamericana y que reconocen la competencia contenciosa de esa Corte acojan esos criterios jurisprudenciales y de una u otra manera los incorporen en su sistema interno de derecho, tal cual como lo prevean las constituciones de cada uno de sus países. Pero esos son ejemplos o son extractos, criterios jurisprudenciales que tienen una intención de transformar realidades a lo interno, solo por el cumplimiento de buena fe de los tratados internacionales. Si no hay cumplimiento de buena fe por parte de autoridades estatales o poderes judiciales en acoger esos criterios, bueno, evidentemente que poco se puede hacer, pero esa es la idea. Distinto es lo que ocurre en el sistema europeo de derechos humanos, en donde revisen una sentencia, cualquier sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, y se van a dar cuenta que son unas sentencias muy acotadas, muy concretas, en donde el criterio de decisión es un criterio de fábrica. Y el criterio de fábrica lo que implica es todos los casos que lleguen los vamos a decidir porque tenemos la capacidad económica para decidirlo. Evidentemente que se plantean criterios jurisprudenciales analíticos, sin embargo, se va a la decisión del caso. En consecuencia, en Europa, cuando usted recurre a alguna decisión judicial en última instancia y considera que le han sido vulnerados sus derechos humanos y decide ir al Tribunal de Estrasburgo, va a obtener una sentencia relativamente rápido, porque en Europa sí hay presupuesto para eso y sí hay una cantidad de personas dedicadas a ese tema. Eso no quiere decir que lo que se está haciendo en América esté mal. No, eso lo que quiere decir es que estamos en contextos distintos. ¿Ok? Eh, ¿Debemos nosotros apuntar a lo que hace Europa? Una vez yo le escuché decir al difunto juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia, Antonio Cansado Trindade, que en Europa tiene un ejército de muchachos y muchachas dispuestos a trabajar en el Tribunal de Estrasburgo y que además van a ser remunerados de una u otra manera. En América no ocurre lo mismo. Y les puedo plantear, por conocimiento de primera mano, que parte del personal de la misma Corte Interamericana es financiado por la cooperación internacional europea, por los noruegos, por los daneses, ¿no? No es financiado por nuestros propios estados americanos. Eh, entonces, vean ustedes allí cómo estos obstáculos externos, sin duda alguna, que en el contexto internacional pueden influir en el acceso a la justicia. Ahora, hay muchas Atala Rifo en Chile, hay muchas Atala Rifo en Venezuela, hay muchas en Guatemala, pero la confección no prevista, no prevista anticipadamente, sino por un devenir de los hechos que hay en América, es que las sentencias de la Corte Interamericana impliquen una transformación a lo interno de los estados. Algo de eso ocurrió en el caso Atala Rifo, ¿no? Algo de eso ocurrió en el caso de La Cantuta aquí no hay nadie de Perú, pero ocurrió en el caso de La Cantuta y Barrios Altos en Perú respecto del gobierno de Fujimori, ¿no? Algo de eso ha ocurrido con otros casos que han sido decididos respecto de Argentina y que han tenido efectos en los temas de derechos humanos de las dictaduras militares de Argentina y de Uruguay. Entonces, eh, también parte de la intención de la materia y del diplomado es que entendamos dónde estamos parados. No necesariamente que lo rechacemos, sino que entendamos cuál es nuestro contexto, para que en función de ese conocimiento del contexto, nosotros veamos cómo transformarlo, ¿no? Y esa yo creo que es una de las herramientas que me encantaría que ustedes se llevaran de estas sesiones síncronas y que la internalizaran una vez que hacen las lecturas, porque eso les va a mantener el cerebro inquieto. No quiere decir que van a obtener resultados, pero les va a mantener el cerebro inquieto y tarde o temprano van a obtener un resultado. Bien, como el tiempo siempre es un enemigo, yo era, bueno, ya abordamos el tema de obstáculos internos con estos ejemplos que acabo de plantear
también hemos abordado el tema relacionado al contexto internacional de los obstáculos. Sin embargo, yo les traía una tipología o les traigo una tipología de obstáculos que ustedes han ido desarrollando con cada uno de sus ejemplos. Entonces, yo aquí preparé una tipología dual, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los obstáculos institucionales que se suelen tener en el acceso a la justicia en nuestros países? Bueno, el tema de la confianza, ¿no? No confío en las instituciones porque están cooptadas por una coalición política dominante. Aquí está, por ejemplo, el ejemplo que colocaba Victoria de Guatemala de el acceso de letrados al Poder Judicial. Eso mella la confianza en el Poder Judicial, ¿no? Eh, También hay otros obstáculos y es de información. Creo que Pamela mencionaba en su intervención inicial el tema de la educación. Y todo esto va indudablemente muy ligado a la pobreza, pero dentro de los obstáculos institucionales está la falta de acceso a la información. ¿Sabemos realmente cuáles son los procesos? Las sociedades conocen de los procesos. No, no tienen que conocer cuántos días tengo para contestar una demanda, cuántos días tengo para promover pruebas. La verdad es que eso no tiene que ser un conocimiento general de la sociedad, es un conocimiento técnico. Sin embargo, sí debe haber una idea general de que hay un poder judicial donde se pueden dirimir controversias o hay unos órganos administrativos donde se pueden dirimir controversias o hay unos órganos alternativos de resolución de conflictos, como mencionaba José, donde se pueden dirimir controversias también. Entonces, la falta de acceso a la información sobre los temas de acceso a la justicia es un común denominador en la mayoría de nuestros países y va a seguir siendo un común denominador en la medida en que no hayan políticas públicas constantes, no espasmódicas, políticas públicas constantes que permitan mantener a la población informada y con un nivel de cultura y de educación mínimo que les haga razonar de la existencia de órganos de justicia. Entonces, la información es clave. Les digo que la política pública debe ser constante porque, bueno, aquí tenemos en este espacio, vemos personas de distintas edades, pero es que siguen naciendo personas. Mueren unos, nacen otros. Pero los que nacen también deben adquirir esa información. Una vez que tienen la capacidad intelectual para poder adquirir esa información. Luego, otros dos obstáculos que ustedes, bueno, que están aquí en mi clasificación, pero que ustedes identificaron también a nivel institucional, son los de eficacia y eficiencia de los poderes judiciales. Entonces, me parece que Eric mencionaba la sobrecarga y el retardo procesal en la decisión de asunto, lo cual desincentiva la justicia. El compañero Flores, que está en Guadalajara, también mencionaba esto y nos hacía la mención a justicia retardada, justicia negada, ¿no? Entonces, este tema de la eficacia y de la eficiencia, bien sea por la sobrecarga administrativa o por el retardo procesal, son elementos institucionales que inciden e inciden de manera impresionante en el acceso a la justicia. Evidentemente que también tiene que haber lo que en inglés se llama un micromanagement o una supervisión de los funcionarios o de las personas que cumplen funciones administrativas en los departamentos de justicia. Le digo, por ejemplo, cada uno de ustedes en sus países tendrá sus experiencias, pero hay un común denominador que en algunas oficinas públicas, les puedo hablar de Venezuela, evidentemente, les puedo hablar de España y les puedo hablar incluso también de Estados Unidos, por conocer de primera mano, en donde en algunas oficinas los funcionarios públicos no son nada amables, ni colocan una buena cara a la hora en que se le plantean peticiones. Y esos terminan siendo pequeños obstáculos, pequeños granos de arena que hacen un cúmulo o un dique de contención para poder acceder a la justicia.
y eso mella la eficiencia y la eficacia. ¿Por qué? Porque si el Poder Judicial o los órganos de justicia no tienen la posibilidad de acometer los fines para los cuales han sido creados, pues evidentemente que el derecho del que estamos hablando en esta cátedra queda totalmente ilusorio. Otro aspecto en cuanto a obstáculos institucionales es el formalismo y la burocracia, ¿no? El formalismo y la burocracia, pues sin duda alguna que va muy atado a los temas jurídicos, los reenvíos, las apelaciones, eh, las tácticas dilatorias para que los procesos no lleguen a su fin. Esas son patologías de las que adolecen la mayoría de nuestros sistemas. Y, y son, cuando hay un litigio y hay abogados en litigio, bueno, esos reenvíos, las apelaciones no fundamentadas, suelen ser herramientas para dilatar los procesos. Y en ese camino pueden evitarse condenas, ¿no? O pueden, por causas procesales, caerse los juicios también. Ahora, dentro de la clasificación también hay otros elementos que yo había notado, que son los sociales, culturales y económicos. Sobre eso ustedes hablaron un tanto más. La primera barrera de acceso a la justicia de índole social, cultural y económica, bueno, evidentemente es el poder adquisitivo, la pobreza. Ustedes lo mencionaron una y otra vez. Los temas estructurales, bien sea de confección del poder judicial o de los espacios administrativos donde se obtenga justicia, pero en el fondo, la pobreza, la falta de dinero, implica la imposibilidad para muchas personas de acceder a procedimientos judiciales. Yo creo que esto también ha influido en que cada vez más en el mundo occidental las organizaciones de la sociedad civil con fines filantrópicos, benéficos, y buscan, cada vez más proliferan organizaciones de sociedad civil que buscan la asistencia de personas de bajos recursos en temas de justicia. ¿Por qué proliferan? No es solamente porque pueden conseguir donaciones de los países que colocan parte de su presupuesto en estos temas, sino porque también es una necesidad. Y es una necesidad que no está cubierta aún. Hasta que las brechas de la pobreza no se corten, vamos a seguir teniendo esta patología. Luego hay otras barreras como geográficas y físicas. Eh, el colega de Guadalajara hablaba de la infraestructura, eso es una barrera física, la infraestructura del Poder Judicial allá, pero también hay barreras geográficas, ¿no? Recordemos que hay poblaciones que están alejadas de centros urbanos a las cuales les resulta muy complicado acceder a un órgano de justicia. Y sin contar si hablamos de una población o comunidad indígena que no comparte la misma lengua. Allí tenemos otras barreras adicionales como son las barreras culturales y lingüísticas. Eh, Cuando no se comparte la misma lengua, entonces una de las opciones es crear sistemas de justicia especiales para este tipo de poblaciones. En algunos países hay jurisdicciones especiales indígenas para que se diriman controversias allí. Hay otros países que tienen fronteras muy calientes y en donde suceden temas de derechos humanos continuamente. Y acá, José, he identificado que eres creo que la única persona de República Dominicana, pero la frontera Haití-República Dominicana, bueno, de manera constante, personas de nacionalidad haitiana acceden o se ven involucrados en procesos de justicia en República Dominicana y no necesariamente eh, hablan el castellano. Entonces, por citar un ejemplo, ¿no? Pero lo mismo puede ocurrir en la frontera colombo-venezolana con la etnia guayú, o nos pudiese ocurrir algo similar en el Paraguay. Luego, las otras barreras que yo tengo identificadas acá, bueno, son barreras de género. El ejemplo que planteaba Pamela del caso Atalarrifu es quizás el más evidente y elocuente.
Yo les traje una clasificación entre barreras institucionales, sociales, culturales y económicas, que es una clasificación inacabada. Pero vean cómo ustedes, sin yo haberles anticipado esta clasificación, de manera orgánica, en función de su experiencia, fueron mencionando estos obstáculos que son unas patologías comunes a la mayoría de nuestros países, con diferencias de intensidades, evidentemente, con contextos sociopolíticos distintos, pero son unas patologías que están allí. Bien, hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ok, si no lo hay, ya en esta parte final, eh, quisiera es que hablásemos un poco sobre el caso hipotético, ¿no? El caso hipotético que está planteado para su, digamos, la tarea calificada final de esta materia. No vamos a resolver el caso hipotético, pero en la resolución del caso, ustedes tienen planteadas algunas preguntas que, que los coordinadores del diplomado han determinado que son las preguntas orientadoras a la hora de resolver este caso hipotético, ¿no? Y acá yo he resaltado dos, realmente son las que me importan, dos asuntos fundamentales que me gustaría aclarar y que ustedes pueden investigar a la hora de resolver este asunto. Pero uno es, ¿qué entienden ustedes por grupo históricamente desventajado o desaventajado? Eh, ¿Qué entienden ustedes por grupo históricamente desaventajado? Y cómo un grupo históricamente desaventajado puede tener vulnerabilidades especiales o reforzadas en materia de derechos humanos. Y aquí les pido que se vayan a cada uno de sus países y traten de plantearse esa pregunta y demos aquí en caliente una respuesta. Yo les voy a citar un grupo desaventajado en Venezuela desde el punto de vista histórico. Pueblos y comunidades indígenas. Pueblos y comunidades indígenas, sobre todo del occidente al sur de Venezuela. ¿Por qué históricamente ha sido un grupo desaventajado? Porque suele estar subrepresentado en el poder legislativo nacional, porque además suelen involucrarse tienen una cosmovisión y un entendimiento del mundo distinto al que tienen lo que acá en Venezuela llamamos los criollos. En consecuencia, su pertenencia de la tierra es distinta a como yo puedo entender la tierra en función del derecho de propiedad, y hay unas diferencias de entendimiento del mundo. Y es un grupo desaventajado porque puede no contar con los recursos económicos que tenga la población mayoritaria. Además, son una población minoritaria. Además, suelen hablar dialectos distintos. Acá en Venezuela tenemos una gran cantidad de pueblos y comunidades indígenas que hablan dialectos distintos los unos de los otros. Entonces, yo entiendo a los pueblos y comunidades indígenas en mi país como un grupo desaventajado y lo tengo identificado y tiene vulnerabilidades especiales. Ahora yo les pido que ustedes hagan lo mismo en sus países y citen algunos ejemplos. Espero oír ejemplos, evidentemente, de Chile, de México, de República Dominicana, de Argentina. Entonces les oigo. Adelante, Marimar. Ya, gracias. Yo creo que como es un grupo muy similar como a los pueblos indígenas, pero que tiene sus diferencias, es la gente que se dedica al campo, ¿no? Las familias campesinas me parece que también lo es, ¿no? Porque además históricamente, ¿no? Bueno, en México y seguramente en sus países también, pues es un grupo que va concentrándose cada vez, o sea, la población campesina va siendo cada vez menor, ¿no? Aquí en México en los años 50 era casi el 60% de la población y o sea, ahora no representa cerca del 20%. Es una población que se va reduciendo, que se me parece que también invisibilizando, ¿no? Y que además ha pasado por muchos procesos de
pues apropiación de sus tierras, de discriminación sistémica. Los servicios suelen centralizarse también en las ciudades, ¿no? O sea, los órganos de justicia, los órganos educativos, los sistemas de salud suelen estar, o sea, centralizados en las zonas, en las ciudades. Entonces, eso también les va relegando y me parece que sin ese reconocimiento, ¿no? O sea, que al menos los pueblos indígenas que también suelen estar en el campo, al menos tienen en algunas cosas, no se aplican para el reconocimiento de ciertos derechos y me parece que para la gente que se dedica al campo, ¿no? Esto es distinto, entonces me parece que también sería un grupo. Ok, gracias Marimar por compartir. Entonces tenemos pueblos y comunidades indígenas que lo aporté yo y tenemos bueno, a pueblos campesinos que se dedican al trabajo del campo que lo ha aportado Marimar. Veamos qué más tenemos por acá. Candela Pereira, adelante Candela. Buenas tardes. A mí se me ocurría aportar como un grupo históricamente desaventajado a los niños, niñas y adolescentes, particularmente porque yo veo que en la legislación argentina, con la incorporación de la Convención sobre Derechos del Niño, se generó un cambio de paradigma, dejando de entender a los niños, niñas y adolescentes como objeto de derecho y entendiéndolos como sujeto de derecho. No obstante, pese al cambio de normativa, el general de la población y también lo que yo puedo ver como los integrantes de tanto del Poder Judicial o de demás poderes del Estado, no hicieron ese cambio de paradigma, no lo siguieron y siguen entendiendo a los niños como objeto de derecho, sin que se respeten íntegramente sus derechos, y muchas veces quienes tienen que bregar por el respeto de los derechos de las infancias son quienes los están vulnerando. En el caso, por ejemplo, de los progenitores. Entonces yo creo que no, como sociedad, por lo menos lo que yo veo acá en Argentina, no se trabaja mucho en lo que es el respeto de los derechos del niño. Como que, bueno, se respeta más la figura de los padres o de quienes son las figuras de autoridad que de los niños, niñas y adolescentes. Y muchas veces se vulneran derechos de esta forma. Ok, gracias Candela por compartir. Entonces hemos agregado a un grupo más, niños, niñas y adolescentes. A ver, ¿quién más? Estoy seguro que pueden identificar otros. Bueno, yo creo que en Dominicana tenemos grupo desaventajado a nivel de lo más vulnerable. Cuando hablo de vulnerable, estoy hablando de gente muy pobre que vive en la zona urbana, que no tienen los mismos niveles de beneficio que podría tener personas que están un poquito mejor en el marco de la pobreza o ya en cierto nivel de vida. Pero tenemos una realidad que Eduardo la mencionó hace un ratito, y es que tenemos una población laboral muy alta de haitianos en nuestro país. Y ellos tienen tiempo trabajando allá y son afectados en sus derechos por el problema migratorio, son afectados, yo podría decir, digamos, en el 2010 se aprobó una constitución nueva, sí, una renovación, un cambio en la constitución, que se centró básicamente en el aspecto de la nacionalidad dominicana. Y ciertamente pudo verse ahí que lo que se estaba buscando era echar para atrás todo lo que se había establecido para definir quién era dominicano y quién no. Y eso provocó una injusticia porque muchos descendientes de haitianos, que son médicos, que son abogados, que tienen empresas inclusive, cuando se aprobó la Constitución, le anularon la dominicanidad. Entonces ahí hay un problema serio. No es lo mismo, pero muy parecido a lo que se está haciendo en Nicaragua con algunos nicaragüenses que le han quitado la nacionalidad. Y entonces eso es un punto que inclusive en el trabajo salarial
y la explotación que hacen algunos empresarios y el Estado mismo no quieren pagar igual a un haitiano, ni quieren facilitar digamos, prestaciones que pudieran tener. Entonces, me quedo ahí, pero creo que esos son los grupos más claros. Y por lo que tú mismo decías, Eduardo, hay gente que llega, no sabe hablar el idioma, lo llevan a justicia y no hay un traductor. Ujú. No sé si me voy a Sí, entender. sí, sí, sí. No, gracias, José, por el ejemplo. Por acá veo que hay un mensaje de Héctor que dice, en mi trabajo yo ponía el ejemplo de migrantes en tránsito en México, en si ellos mismos constituyen un grupo vulnerable, pero si consideramos a las mujeres infantes transmigrantes, la vulnerabilidad es todavía mayor, pues su vulnerabilidad se agrava por la condición de género y minoría de edad. ¿Alguien iba a hablar? No sé. Bien, oye Héctor, gracias por el comentario. Cuando te refieres a transmigrantes, eh, digamos, ¿puedes especificar cuál es tu intención con ese concepto? Ujú. Sí, o sea, las personas transmigrantes son las personas en situación de migración que están que están simplemente pasando por un país temporalmente, por unas semanas, unos meses. No es su destino final, sino que es un lugar de tránsito. En el caso de México, eh, ha habido muchos migrantes que nada más pasan por México durante algún tiempo, ¿no? Y ya, aunque ya últimamente se ha observado que se están asentando, ese es un nuevo fenómeno que hemos visto apenas. Gracias. Te hacía la pregunta porque cuando vi digamos, la mención a transmigrantes, por alguna razón pensé que quizás te referías a migrantes transexuales. Y también el tema de la comunidad LGTBI es un elemento a tener en cuenta acá como un grupo históricamente desventajado. Quizás en algunos de sus países hoy en día no hayan tantas discriminaciones, sin embargo, América no es la más aventajada en protección de comunidad LGTBI. Entonces, por eso lo coloco también en la lista. Y bueno, está el tema de los haitianos en República Dominicana, que son migrantes también, y los migrantes en México que nos describía esto. Tenemos a Sharon. Sharon, adelante. Precisamente en relación también a los migrantes, particularmente en Chile, con el aumento exponencial de la migración, eh, esto relacionado con las expulsiones masivas que han ocurrido en Chile últimamente y también con la falta de recursos, principalmente humanos, para afrontar este aumento exponencial de migración, puesto que existe una demora eh, gigante en la tramitación de diversas solicitudes de los migrantes, sea permanencia definitiva, visa temporaria y solicitudes tan importantes como las de refugio, que están durante mucho tiempo, años, en espera de ser resueltas por en este caso en Chile, Servicio Nacional de Migraciones. Gracias Sharon por el comentario. Entonces, se ratifica el tema acá de migrantes como grupo desaventajado. Virginia Gutiérrez tiene la palabra. Gracias. Pues buena tarde para todos y todas. Pues otro grupo desaventajado, pienso yo, que son las mujeres analfabetas. ¿Verdad que es lo que estamos trabajando y ahorita lo estoy trabajando yo, ¿verdad? En la organización en donde estoy, que les apoyamos de una u otra manera les acercamos el acceso a la justicia, ¿verdad? De una manera en la cual ellas puedan tener ese apoyo, esa orientación, ¿verdad? De cómo funciona el sistema de justicia, ¿verdad? A nivel de Guatemala. Me refiero a Quetzaltenango, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos ese acceso? Por ejemplo, tenemos cursos para certificarlas, digamos, en temas de cómo se hace, por ejemplo, cuál es la ruta para hacer una denuncia, ¿verdad? Qué hacer cuando a la hora de ir a poner una denuncia, qué documentos tiene que llevar, ¿verdad? Porque
hasta el momento que llegan, digamos, a alguna institución de justicia, por ejemplo, les preguntan, mire, su DPI, algo tan sencillo, ¿verdad? Pero que muchas de las mujeres a nivel rural, ¿verdad? Analfabetas, a veces no cuentan, ¿verdad? Porque están sufriendo algún tipo de violencia económica que les limita, ¿verdad? Esa documentación. Entonces, desde el empoderarlas a la hora de que ellas pues cuenten con esos documentos personales, ¿verdad? Que muchas veces dicen, bueno, a nivel comunitario no les dan esa importancia de poseerlos porque están sufriendo violencia y por ende esa documentación pues solo lo tienen los esposos. Entonces, para mí creo que otra población pues son las mujeres analfabetas que pues están sufriendo a veces 3 veces discriminación por ser analfabetas, por ser mujeres, por ser indígenas y por a veces hasta una cuarta, ¿verdad? Por ser pobres. Entonces, creo yo que es importante, ¿verdad? Esta población que muchas veces las dejamos fuera de, ¿verdad? Porque ya son adultas, pero sin embargo son quienes han tenido desde tiempos lejanos, ¿verdad? Querer ese apoyo, pero no lo han obtenido, ¿verdad? Pero pues ahora queremos desde la organización eh, enfocarnos con ellas, ¿verdad? Porque muchas veces desde la niñez se va replicando estos patrones o estas malos patrones de crianza, digamos. Entonces lo que buscamos es mejorar y que el acceso de justicia pues no lo vean lejano, sino que al contrario, ¿verdad? Eh, Ellas empoderarlas desde cuáles son las funciones de cada institución, ¿verdad? Porque a nivel comunitario nos hemos dado cuenta que desde la PNC, por ejemplo, pues lo hablo así, ¿verdad? Porque estamos en confianza, pero pues a nivel comunitario lo ven como una institución corrupta, ¿verdad? Donde pues si no se paga, no digamos, si no paga lo que pide la PNC, digamos, en algunas situaciones no estoy diciendo, no estoy generalizando, pero muchas veces pues tienen esa idea, ¿verdad? De que si no se paga, pues lo llevan al juzgado de paz o muchas veces pues es llevado a procesos penales, ¿verdad? Entonces, desde dar a conocer esas funciones de cada una de las instituciones, pues creo que es algo tan, pues yo escuchaba todos los ejemplos, ¿verdad? A nivel macro, pero este pues es un ejemplo de micro que se ve a nivel comunitario, que desde ahí creo que debemos de reforzar mucho, digamos, el tema de cuál es la función del juzgado de paz, por ejemplo, en Guatemala, cuál es el funcionamiento del Ministerio Público, de la PNC, ¿verdad? Del Instituto a la Víctima también, que pues lo que buscamos es acercarlos y que pues ellos se vayan descentralizando, porque digamos actualmente en Guatemala existe a nivel nacional, departamental, y pues ahora vemos estas instituciones a nivel municipal, pero a nivel comunitario no se ve. Pero lo que estamos buscando, digamos, es que a nivel municipal bajen un poquito esos servicios y que vayan a promocionar esos servicios, esas funciones, ¿verdad? Que la población pues los conozca, ¿verdad? Y creo que es de granito en granito, pues acercarles de cierta manera a ese acceso a la justicia, ¿verdad? A estas personas. Entonces, pues Gracias. compartir un Gracias. poquito. Gracias, Virginia. Gracias, muy amable. Bueno, fíjate, tú hablas de mujeres analfabetas, pero bueno, yo acá coloco como grupo macro desaventajado las mujeres en términos generales. Por supuesto, podemos tener aquella especificidad que tú planteas también, pero lo he colocado acá. Tomamos la intervención de Natalie, posiblemente sea la última. Adelante, Natalie. Y voy a ser muy precisa. Comparto con todo lo que indican el resto de los compañeros. Efectivamente son grupos que históricamente han sido desventajados, pero no quiero que dejemos afuera a las personas con discapacidad. Es un grupo que siempre es olvidado y
debo reconocer por parte de mi país que ha habido un esfuerzo tanto a nivel laboral para tratar de incorporarlos, dando algunos beneficios al mundo empresarial para que las personas puedan ser contratados en sus empresas a cambio de algunos privilegios, lo que efectivamente es muy ventajoso, pero a nosotros también nos sucede en nuestro trabajo que con temas muy pequeñitos, que por ejemplo tiene que ver con los sordos o los sordos mudos, hoy en día tenemos cursos que tenemos que hacer de lenguaje de señas para poder lograr que ellos también puedan tener un acceso más igualitario a la justicia. Así que quería dejar eso dando vueltas. Gracias. Gracias, Natalie, gracias. Muy amable de tu parte. Agrego un noveno grupo, las personas con discapacidad indudablemente que tenemos que tenerla en cuenta, y agrego un noveno que son los adultos mayores, las personas en estado de ancianidad, ¿no? Que también son vulnerables. Fíjense, ¿por qué yo les hago este planteamiento? Porque ustedes tienen que resolver un caso hipotético en donde de los análisis que hay que hacer es sobre grupos históricamente desventajados y cuáles son los efectos que esto puede tener en derechos humanos. Pero el otro punto con el que yo quiero conectar y cerrar la sesión de hoy es el tema del análisis interseccional. Ustedes acá han identificado a 9 grupos vulnerables, indígenas, bueno, 8 grupos vulnerables, indígenas, familias campesinas, niños, niñas y adolescentes, personas migrantes, miembros de la comunidad LGTBIQ, mujeres, personas con discapacidad, y yo acabo de agregar a los adultos mayores o ancianos. Fíjense, la interseccionalidad, porque además es otra de las preguntas planteadas en el ensayo, sí, en la resolución del caso hipotético que deben hacer, al momento de abordar las barreras de acceso a la justicia, en este caso hipotético, pero en cualquier otro que se les presente, ustedes tienen que procurar hacer un test. Bueno, ¿quién es la víctima? ¿Cuáles son las barreras que se enfrenta? Por su contexto, por su individualidad. Entonces, estamos en presencia de una mujer indígena que además tiene discapacidad y además no sabe leer y escribir en castellano. Tendrá unas barreras de acceso a la justicia, las comunes a todos, pero tendrá algunas reforzadas. El análisis interseccional permite que ustedes hagan una revisión de esas desigualdades sistémicas y esas desigualdades que pueden incorporarse de una manera reforzada en una sola persona y acumularse. Y es como un análisis de las capas de una cebolla. Sigue siendo una cebolla. Sin embargo, aquí yo les estoy planteando que cada una de estas desigualdades puede estar incorporado a esa cebolla y puede ser una de las capas de esa cebolla. Entonces, yo pudiese tener un caso de laboratorio, pero yo pudiese tener el caso de una mujer indígena dedicada a la siembra, a lo que al menos aquí en Venezuela se conoce como el conuqueo de parte de los pueblos y comunidades indígenas, y que esa mujer indígena sea una adolescente que haya hecho un proceso migratorio, que tenga interés de relacionarse con personas del mismo sexo. Imaginemos que es lesbiana, es mujer, ya lo acabamos de mencionar, y además tiene una discapacidad, no llamemos una discapacidad intelectual, llamemos una discapacidad motora. Fíjense ustedes cómo de las 8 vulnerabilidades o poblaciones históricamente desaventajadas que ustedes acaban de identificar, haciendo un análisis interseccional, yo pudiese, en este caso de laboratorio, de ratón blanco de laboratorio, yo pudiese quitar las capas de una cebolla, y en ese caso concreto, no hemos ni hablado de qué violación a derechos humanos pudo haber sufrido esta persona, pero en ese caso concreto donde ella sufre alguna violación a derechos humanos, evidentemente que todas estas vulnerabilidades históricas vistas desde la óptica de un análisis interseccional pesan, y pesan mucho para el acceso a la justicia, y pesan de distintas maneras. Entonces,
Parte del reto que ustedes tienen con las lecturas de del tercer módulo de esta materia y en la resolución de la segunda tarea evaluada, que es el caso hipotético, es pensar en cómo ir sacando las capas de la cebolla y desestructurar lo que puede ser una barrera macro de acceso a la justicia, pero pensar en las distintas afectaciones que puede tener en las víctimas que están relatadas en este caso, ¿no? Y lo mismo deberían hacer en sus prácticas comunes, bien sea que sean líderes sociales, abogados, abogadas, psicólogos, pero indudablemente personas con alguna inquietud social. Por eso están haciendo este diplomado. Eh, y sí les pido que den un ojo detenido a este tema de vulnerabilidades y análisis interseccional, porque además no es algo que está de moda, pero es una tendencia moderna en derechos humanos. O sea, digamos, dentro de las teorías y concepciones de análisis modernos en materia de derechos humanos, el tema de la revisión de las interseccionalidades es algo que se hace. Quizás en 10 años no lo estemos haciendo, pero en este momento es algo que toman en cuenta organizaciones de sociedad civil, personas de la academia, personas de la política involucradas en derechos humanos, pero sobre todo cortes internacionales de derechos humanos, órganos administrativos de derechos humanos y todos los órganos de tratados de Naciones Unidas y procedimientos especiales de Naciones Unidas que trabajan en derechos humanos. Todo esto tiene que ver con acceso a la justicia en mayor o en menor medida, pero sí toca el acceso a la justicia. Como reflexión final para la resolución del caso, y además porque estamos hablando de derechos humanos, a mí me gusta mucho siempre hablar de la interdependencia, del principio de interdependencia de los derechos humanos. Todos los derechos humanos tienen una conexión entre sí. Y en la medida en que se violenta un derecho humano, hay una conexión que puede implicar la violación de otro derecho humano. Entonces, esa relación de interdependencia es un concepto con el que yo comulgo y es un principio con el que yo comulgo a la hora de analizar temas de derechos humanos y les sugiero que lo tengan en consideración en sus trabajos, porque en la medida en que podamos entender a la teoría general de los derechos humanos como la verdadera columna vertebral que une a las sociedades modernas, eh, quizás tengamos unas sociedades un poquitito más justas y un poquitito más igualitarias en el contexto actual. Me encantó compartir estas 2 horas con ustedes. Muchísimas gracias. Esta semana tendrán las calificaciones de la primera evaluación en la plataforma. Para quien no la haya presentado, corra, hágala, preséntela, que yo con todo gusto se la voy a evaluar. Y, y pues nada, espero que hagan el mejor esfuerzo en esta segunda tarea. Las evaluaciones son un requisito académico para superar el diplomado, pero en el fondo depende de cada uno de ustedes lo que se llevan de acá, lo que extraen de las lecturas y de estas interacciones que estamos teniendo a partir de este año. Entonces, nada, yo espero haber podido dejarles algo en estas interacciones. Tendremos todavía algunas por escrito y muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes y felicitaciones. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Gracias por sus aportes. Sí, gracias. Un saludo a todos, todas.